Comenzó como perseguidor y terminó perseguido. Empezó cazando cristianos y terminó dispuesto a morir por Cristo. La historia de Pablo es, sin duda, una de las transformaciones más radicales de la Biblia. Pero no solo se trata de él, se trata de todos nosotros que alguna vez pensamos que estábamos en el camino correcto, hasta que Dios nos mostró la verdad. ¿Te has sentido muy lejos de Dios? ¿Has pensado que te equivocaste tanto que no hay forma de empezar de nuevo? Pablo era así, alguien que cargaba con culpa, celo religioso, convicciones, pero sin verdad, hasta que un encuentro lo derribó literalmente, y allí en el suelo, con los ojos ciegos pero el corazón finalmente abierto, comenzó la misión más grande de su vida. El camino de Pablo no fue fácil. Enfrentó prisiones, lapidaciones, naufragios, traiciones y un extremo cansancio. Pero nada lo detuvo, porque cuando Dios transforma a alguien, Él también sostiene, y el perseguidor se convirtió en mensajero, el religioso en siervo, el culpable en apóstol, y la historia de Pablo aún resuena en quien necesita un cambio divino. En este video descubrirás no solo los hechos de la vida de Pablo, sino las señales espirituales ocultas en su trayectoria. Entenderás cómo Dios usa hasta los peores errores para construir los propósitos más grandes, y percibirás que la gracia no solo perdona, ella levanta, transforma y envía. Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, era todo lo que alguien podría admirar en términos religiosos e intelectuales, pero lo usaba para destruir vidas. Hasta que, un día común, tuvo un encuentro extraordinario que cambió su vida de cabeza. Este momento no solo transformó su camino, sino que redefinió el rumbo de la iglesia primitiva y de la fe cristiana misma. Quizás pienses que historias como estas son solo simbólicas, pero ¿y si te digo que los pasos de Pablo revelan secretos profundos sobre la gracia, la redención, el propósito y el poder de una vida totalmente entregada? Esta no es solo una historia antigua, es un manual de superación, fe inquebrantable y coraje para empezar de nuevo, incluso después de los errores más graves. Prepárate. A lo largo de este contenido, descubrirás cómo uno de los mayores enemigos del cristianismo se convirtió en su defensor más brillante y por qué esto aún habla directamente con tu jornada hoy. ¿Listo para sumergirte en este giro radical? Imagina a alguien encarcelado en una fría celda, sintiendo ya el peso de la muerte acercándose, y a pesar de todo, escribiendo palabras de fe, valentía y esperanza. Es exactamente eso lo que vemos en la segunda carta a Timoteo, donde Pablo, ya al final de su vida, comparte con su hijo en la fe un legado de perseverancia. No escribe con miedo ni arrepentimiento, sino con la firmeza de quien ha cumplido su misión. Dice con claridad: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Estas palabras no son solo una despedida, sino una invocación. Pablo sabía que la corona de la justicia lo esperaba, pero también dejaba un desafío para quienes continuarían en el camino de la fe cristiana. Incluso al borde del martirio, demuestra que la gracia de Dios es suficiente para sostener el corazón en los momentos más oscuros. No hay lamento, solo certeza de propósito. No ve el final como una tragedia, sino como una coronación. Ahora piensa conmigo, ¿cuántos de nosotros podríamos mantener esa postura? Pablo estaba encarcelado, abandonado por muchos, esperando la ejecución en Roma, pero su mente estaba enfocada en el Evangelio. Sus cartas, especialmente esta, revelan que el verdadero éxito no está en la ausencia de dolor, sino en la fidelidad, incluso bajo presión.
Y lo más increíble, esa fe inquebrantable nació de alguien que un día fue enemigo de la iglesia. La belleza de este tramo final de la vida de Pablo es que no está intentando ser un héroe, simplemente está siendo honesto. Habla de dolores, de traiciones, pero también de esperanza. Nos recuerda que la vida no se mide solo por las victorias que otros ven, sino por la paz que tenemos al saber que hicimos lo que era correcto ante Dios. Y es en este clima que comenzamos el viaje para comprender quién fue este hombre. ¿Listo para viajar en el tiempo conmigo? Antes de ser el apóstol Pablo, este hombre respondía al nombre de Saulo de Tarso, y no era cualquiera. Era judío de nacimiento, de la tribu de Benjamín, y se enorgullecía de ello. Tenía la ciudadanía romana, lo cual era un privilegio raro en esa época, y fue educado bajo la tutela del respetado rabino Gamaliel, uno de los maestros más influyentes del judaísmo. Con una mente brillante y un celo religioso por encima de la media, Saulo estaba en la senda correcta para convertirse en uno de los líderes más importantes de su pueblo. Imagina a un joven apasionado por aprender, con acceso a los mejores maestros, inmerso en los enseñamientos del Antiguo Testamento y en las tradiciones fariseicas. Era eso lo que moldeaba la mentalidad de Saulo. Conocía las Escrituras como pocos. Si fuera hoy, sería aquel estudiante que se sienta al frente, toma notas de colores y termina los libros antes del examen. Ese profundo conocimiento fue crucial. Más tarde, cuando su mente sería iluminada por el Espíritu Santo para escribir las epístolas paulinas. Saulo no era solo un erudito, era intenso. Y esa intensidad se mostró tanto en el celo religioso como, más tarde, en la pasión por Cristo. Desde joven demostraba una personalidad firme, decidida, inquieta. Todo lo que hacía, lo hacía con dedicación. Este perfil fue esencial para que soportara las dificultades que enfrentaría como misionero. Pero antes de evangelizar multitudes, necesitaría pasar por una transformación radical. Lo más curioso es cómo Dios toma todo eso, formación, cultura, temperamento, y lo reutiliza para otro propósito. Dios no anuló quién era Pablo, Él lo reorientó. Y esto nos enseña algo importante: nuestras habilidades y experiencias pasadas no se pierden cuando nos volvemos a Dios. Son recicladas para algo mayor. Y hablando de cambio, ¿estás preparado para ver cómo este hombre cambió el mundo de cabeza? Antes de ser un defensor incansable de la fe cristiana, Saulo de Tarso era el terror de la iglesia primitiva. No solo discrepaba de los seguidores de Jesús, los perseguía. Era como si fuera un investigador fanático, con una lista de nombres en la mano y autoridad para detener a quien profesara el nombre de Cristo. Respiraba amenazas y violencia. En Hechos de los Apóstoles, leemos que él asolaba la iglesia, entrando de casa en casa para detener hombres y mujeres. Un verdadero pesadilla para los cristianos de la época. La reputación de Saulo era tan aterradora que, incluso después de su conversión, muchos discípulos no creían que fuera real. ¿Entiendes? Era como si hoy un famoso perseguidor público de la fe anunciara una conversión. La reacción sería, cuando menos, desconfiada. La verdad es que Saulo actuaba como alguien convencido de que estaba haciendo el bien. Pensaba que estaba protegiendo la fe judía y el honor de Dios. Pero en la práctica era una persecución a la iglesia, impulsada por un celo sin entendimiento. A pesar de todo esto, es fascinante percibir cómo Dios elige personas improbables. Mientras que otros veían un enemigo, el cielo ya veía un misionero. Y aquí va una lección poderosa. Hasta los errores más grotescos pueden ser un punto de partida para algo transformador. Saulo
El cruel perseguidor se convertiría en Pablo, el perseguidor de almas, pero ahora no para destruirlas, sino para salvarlas con el evangelio de la gracia de Dios. Dios no se asusta de nuestro pasado, y quizás este sea uno de los mayores impactos de la narrativa bíblica. El mayor enemigo de la fe se convierte en su mayor defensor. El hombre que causaba temor se transforma en aquel que arriesga todo por amor a la causa de Cristo. Pero, ¿qué habría sucedido para este cambio tan radical? Pasemos al momento más impactante de toda la historia, el encuentro sobrenatural en el camino a Damasco. Todo cambió en un polvoriento camino hacia Damasco. Saulo, decidido a capturar más cristianos, fue sorprendido por una luz tan intensa que lo derribó al suelo. Una voz resonó desde el cielo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era Jesús en persona, confrontando al perseguidor. Esta escena, narrada en Hechos de los Apóstoles, es uno de los momentos más conmovedores de la Biblia. Un encuentro que no solo cambió a un hombre, sino que rediseñó el curso de la iglesia primitiva. El detalle más impactante: Saulo queda ciego, literal y espiritualmente. Él, que creía ver todo con claridad religiosa, ahora necesita ser guiado de la mano. Durante 3 días, ayunando y en silencio, comienza su verdadera transformación. La gracia de Dios lo quebranta. Por dentro, desmonta su orgullo y prepara el terreno para una nueva identidad. Es en ese momento que surge Pablo, con una nueva misión: anunciar el nombre de Jesús a las naciones, reyes e hijos de Israel. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Dios le da a un discípulo llamado Ananías una tarea nada fácil: orar por Saulo. Ananías duda, y con razón, pero obedece. Y al imponer las manos, algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo. Recuperó la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Este gesto simple, proveniente de un discípulo común, fue el catalizador para la mayor revolución misionera de la historia. A veces, un acto de obediencia cambia destinos. A partir de entonces, no hubo marcha atrás. El experseguidor comienza a anunciar el evangelio con fervor. El violento Saulo da paso a un Pablo apasionado por Cristo, dispuesto a perderlo todo por él. Y lo más increíble, todo comenzó con una caída en el camino, un diálogo divino y un corazón quebrantado. Pero este fue solo el comienzo. Antes de convertirse en el gran apóstol, Pablo aún pasaría por un tiempo de silencio y aprendizaje. Hablamos de eso después. De aquella conversión en Damasco, mucha gente imaginaría que Pablo empezaría a predicar inmediatamente. Pero no fue así. Dios lo llevó a un tiempo de silencio, aislamiento y aprendizaje. Se fue al desierto de Arabia y después pasó a Os, en Tarso, su ciudad natal. Este periodo, a menudo ignorado, fue esencial. Antes de hablar a multitudes, Pablo necesitaba escuchar a Dios en lo secreto. Fue allí donde el Señor deshizo todo lo que él creía saber y reconstruyó su visión basado en la gracia de Dios. Imagínate el impacto: alguien tan inteligente, formado por Gamaliel, teniendo que reaprender todo. El orgullo fariseo dio paso a la humildad de quien reconocía que el mérito humano no salva. Pablo necesitaba entender que no era su formación ni su esfuerzo lo que lo hacía justo. Fue durante esos aos ocultos que nació la base de la teología paulina, fundamentada en la justificación por la fe. No fue instruido por apóstoles en Jerusalén, sino por el mismo Cristo, a través de revelaciones y experiencias profundas. Y mira qué interesante: incluso con tanto potencial, Pablo estuvo fuera del foco por un buen tiempo. Esto enseña que Dios no siempre nos usa inmediatamente después de una experiencia con Él.
A veces, Él nos lleva al anonimato para tratar nuestras motivaciones, sanar nuestras heridas y alinear nuestros propósitos. Ese tiempo detrás de escena no es pérdida, es preparación. Si estás en un momento así, tal vez Dios te esté lapidando como lo hizo con Pablo, pero llega un momento en que la preparación termina y la misión comienza. Y cuando Bernabé llama a Pablo para ayudarlo en Antioquía, el escenario está montado. A partir de ahí, comienzan los viajes misioneros que esparcirían el Evangelio por todo el mundo conocido. ¿Estás listo para embarcarte en esta jornada? Comisionado y lleno del Espíritu, Pablo parte en su primera de las 3 grandes viajes misioneros. Junto a Bernabé, recorre ciudades como Antioquía de Pisidia, Listra y Derbe. En cada lugar, el patrón se repite, predica con valentía, convierte a judíos y gentiles, enfrenta la oposición y casi siempre termina siendo perseguido. En Listra, por su pasión por el Evangelio era tan intensa que no escatimó esfuerzos, enfrentó naufragios, prisiones, hambre y traiciones, todo para que el nombre de Jesús fuera conocido. Cada ciudad presentaba un desafío diferente. En Atenas, Pablo debatió con filósofos en el Areópago, mostrando cómo la fe cristiana dialoga con la razón. En Éfeso, confrontó el comercio de ídolos y provocó revuelo entre quienes se beneficiaban de la idolatría. Lo que vemos aquí es la combinación de audacia con sabiduría y de fe con estrategia. La teología paulina, a pesar de ser profunda, se adaptaba al contexto de cada público. Y este es un aprendizaje práctico. Habla de Jesús de la manera en que las personas a tu alrededor lo entienden. Pero lo más notable es percibir que Pablo no veía la vida como un fin en sí misma. Cada paso, cada viaje, cada dificultad era parte de una misión mayor: llevar la fe cristiana a los confines de la tierra. Y aunque sabía que esto costaría su libertad o su vida, él seguía. Y hablando de esto, pasemos ahora al capítulo más sombrío, pero también más inspirador: su prisión y muerte en Roma. Tras años de un ministerio intenso, Pablo termina preso en Roma, acusado injustamente, pero, incluso encarcelado, no se detiene. Desde la prisión, escribe algunas de sus cartas más profundas, epístolas paulinas, como Filipenses, Colosenses y Efesios, donde revela una fe que trasciende los muros y las cadenas. Es fascinante cómo transforma la celda en púlpito y el dolor en mensaje. Mientras muchos verían la prisión como el fin, Pablo la ve como otra oportunidad para anunciar el Evangelio. Durante este periodo recibe visitas, discipula a personas y continúa predicando. Lucas, Timoteo e incluso Juan Marcos, aquel con quien tuvo desacuerdos antes, lo acompaña en momentos cruciales. Sus escritos revelan a alguien cansado, sí, pero jamás derrotado. La gracia de Dios sigue siendo su combustible. La prisión, lejos de ser un castigo, se convierte en un escenario donde la teología paulina alcanza su expresión más madura y profunda. En lugar de callarse, Pablo escribe palabras que resonarían a través de los siglos. La sentencia, sin embargo, es clara: la muerte. Como ciudadano romano, no sería crucificado sino decapitado, una muerte privilegiada según los estándares de la época. Y aún así, Pablo enfrenta esto con serenidad. No huye, no niega su fe, no retrocede. Como dijo en su segunda carta a Timoteo, sabía que había llegado el momento de su partida, pero también sabía que la corona de justicia lo esperaba. Murió con dignidad, certeza y paz, no como víctima, sino como vencedor. Y lo más asombroso, la muerte de Pablo no silenció su voz. Al contrario, la amplificó. Las iglesias que plantó crecieron, las cartas que escribió moldearon el Nuevo Testamento, y su valentía inspiró a generaciones enteras. Pero aún no ha terminado, porque lo que dejó
no fue solo memoria, sino legado. Y de eso hablaremos a continuación. Hablar de Pablo es hablar de un hombre que cambió el mundo de cabeza. Su legado trasciende los viajes misioneros, las epístolas y los discursos en los Hechos de los Apóstoles. Moldeó la comprensión de la iglesia primitiva, ayudó a conectar las promesas del Antiguo Testamento con la realidad del Nuevo Testamento y tradujo la profundidad de la gracia de Dios de forma práctica, accesible y revolucionaria. La teología paulina sigue siendo fundamento para sermones, estudios y debates en todo el mundo. Más que teología, Pablo dejó una estela de valentía, fe y compromiso con la verdad. En tiempos de persecución, permaneció firme. En momentos de duda, ofreció claridad. Y cuando fue rechazado, mantuvo el amor por aquellos a quienes discipulaba. El hombre que comenzó como Saulo de Tarso, un enemigo de la cruz, se convirtió en el misionero más grande que el cristianismo haya conocido. Y esto nos demuestra que Dios no elige a los perfectos, Él prepara a los elegidos. Y si piensas que este legado es solo para los estudiosos de la Biblia, piénsalo de nuevo. Las cartas de Pablo son consejos prácticos para el día a día, cómo lidiar con la ansiedad. Filipenses, cómo amar de manera madura. 1 Corintios, cómo enfrentar las injusticias. Romanos, e incluso cómo organizar una comunidad. Tito. La vida de Pablo nos invita a ir más allá de la teoría, a vivir una fe cristiana real, audaz y transformadora. En definitiva, Pablo nos dejó más que escritos, dejó un camino a seguir, una historia de transformación, propósito y entrega total. Y quizás, después de conocer mejor a este gigante de la fe, observes que el mismo Dios que lo llamó continúa llamando a personas comunes para vivir algo extraordinario. La pregunta que queda es, ¿responderás? Y ahora, después de conocer el viaje de Pablo, observa tu propia historia. ¿Cuántas veces has pensado que era demasiado tarde para cambiar? ¿Cuántas veces has creído que Dios jamás podría usar a alguien con tantos errores en su historial? Pablo prueba lo contrario. Si Dios pudo transformar a un perseguidor en apóstol, ¿qué no puede hacer contigo? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios cambie el rumbo de tu vida, como lo hizo con Pablo en el camino a Damasco? ¿Listo para intercambiar religiosidad por relaciones, culpa por propósito, miedo por misión? A veces es en la caída donde Dios nos encuentra, y es cuando perdemos la perspectiva natural que Él nos revela los ojos de la fe. La historia de Pablo no fue escrita para impresionarnos, fue escrita para transformarnos. Nos recuerda que Dios elige a quienes el mundo rechaza, levanta a quienes el mundo derriba y envía a quienes el mundo menosprecia. La pregunta es, ¿seguirás huyendo o dejarás que Dios use también tu historia? Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para no perder ninguna de las próximas historias. Aquí, la palabra de Dios se cuenta con verdad, emoción y propósito, tal como sucedió en la vida de Pablo.